monta en el porta herramientas y con movimientos verticales y radiales, todo guiado a través del riel transversal. La mandrinadora horizontal, en este caso la pieza se monta en la mesa. Esta mesa se mueve en sentido horizontal en las direcciones axial y radial. La herramienta de corte se monta en el husillo que gira con el cabezal. Las características de las mandrinadoras son que operan diámetros de piezas que van desde 1 a 4 metros y las mandrinadoras verticales pueden llegar a maquinar piezas de hasta 20 metros. Las capacidades de las máquinas llegan hasta 150 kilowatts y ya estas máquinas vienen con control numérico computarizado, lo cual conlleva poca intervención del operador y mejora la productividad. Bien, buenas tardes. Ahora vamos a ver taladrado y brocas. Bien, ¿qué es el taladrado en particular? El taladrado es la operación de maquinado de orificios y es una de las operaciones más importantes. Como vemos en todos los aparatos electrónicos, en todas las fábricas, en todo, vamos a ver que hay orificios los cuales tienen que ser llenados o se utilizan para una función en particular. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver la herramienta principal para el taladrado, que es las brocas. Bien. Ahí vemos una broca abajo a la izquierda, en la que vemos que en particular se dice que hacemos orificios profundos con este tipo de herramientas porque el diámetro del zango es muy menor comparado con la longitud total de la broca. ¿Bien? Tenemos que tener por eso distintos cuidados sobre la broca cuando estamos realizando el taladrado, por el tema de la vibración, por el calentamiento, porque se puede llegar a partir en esa vibración o podemos llegar a desviar el curso de la dirección de nuestra broca, ¿no? Bien. Después tenemos que tener en cuenta la viruta, ¿bien? Porque como dijimos en clases anteriores, la viruta puede tanto desgastar la herramienta como desgastar también la pieza que queremos trabajar, ¿bien? En particular, hay unos canales helicoidales que son para que salga un poco de esa viruta y también son para que entre el fluido de corte o un fluido lubricante para reducir el calor y mejorar lo, el proceso de eliminación, ¿no?, del material. Después tenemos que tener en cuenta si alguna vez hicimos algún orificio con una broca, que sale fácil. ¿Esto por qué? Porque el diámetro de los orificios es ligeramente mayor al diámetro de la broca. Bien, ahí tenemos en vista una broca con sus canales, distintos ángulos que vamos a explicar ahora a continuación. Siguiente, por favor. Bien, primero tenemos una animación del proceso de taladrado para que se entienda mejor. Ahí vemos cómo inicia y cómo por esos canales helicoidales sale la viruta. Bien, siguiente, por favor. Bien, acá tenemos, vamos a hablar de la geometría de las puntas de la broca. Bien, y en particular de dos ángulos. Bien, del ángulo de filo o de punto muerto y del ángulo de gavilán. El ángulo de filo o punto muerto es muy relevante porque puede llegar a consumir hasta el 50% de la fuerza del empuje. Bien, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la figura de la derecha se ven que está marcado el ángulo de filo y del gavilán. Por ejemplo, en ese caso que está marcando es 140 grados y el ángulo de gavilán 7 grados. ¿Bien? El ángulo de gavilán, si es pequeño, vamos a necesitar mayor fuerza de empuje, mayor calor y mayor desgaste. ¿Bien? Digamos que va a ser un poco más plana la punta. Bien, para que se entienda mejor y sea más gráfico. En cambio, si el ángulo de gavilán es muy grande, corre peligro de que haya una rotura en el filo de corte. Bien. Eh, Después tenemos, bien, esos serían los ángulos principales y a la figura de la izquierda se ven distintas puntas o geometrías de broca para distintas piezas, por ejemplo, piezas de metal, de madera o de hormigón. Bien, siguiente por favor. Bien, en las brocas tenemos distintos tipos de brocas, por ejemplo la broca escalonada, que nos sirve para hacer orificios de un determinado diámetro, en el cual en la misma broca ya viene marcado el diámetro. Bien, esa es la figura. Después, en la broca de abocardar y en la broca de avellanar, en particular, como se ve en la figura de la broca de avellanar a la derecha, sirven para hacer
orificios de pequeña profundidad y que son muy útiles sobre todo cuando queremos poner pernos, dejarlos al ras de la pieza o algún tipo de tornillos. Para esto sirven estas últimas dos brocas que mencioné. Siguiente, por favor. Después tenemos la broca piloto, que nos sirve en particular para iniciar un orificio en un lugar deseado de la superficie. Bien, muchas veces hay que iniciarlo para guiarlo. Como así la broca de centro, que son brocas bastante cortitas de tamaño comparadas con otro tipo de brocas, y nos sirven también para hacer un pequeño centro para guiar la broca que sí va a perforar el orificio. Otro tipo de broca es la broca de pala, que nos sirve para hacer orificios mucho más profundos, para, se utiliza mucho en el ámbito de la carpintería, la madera. Podemos llegar a tener a 2 diámetros en los orificios. Y bueno, como todas las brocas vienen de distintas medidas. Siguiente. Bien. Tenemos otro tema que es el taladrado de cañones. Básicamente se usaba en un principio para taladrar cañones y hoy lo que se utiliza para taladrar piezas que tienen mayor dureza o también para taladrar con mayor exactitud y profundidad. Bien, entre algunas de las y se utilizan brocas especiales. Bien, eh, acá tenemos una relación mucho mayor en cuanto a la longitud con respecto al diámetro de la broca. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta que estas brocas son autocentrantes, que la velocidad de corte es alta, a pesar de que hay un bajo avance, y que normalmente se utiliza en fluido, un fluido de corte. Y tenemos ahí la caja de viruta, como se ve, la figura, que es esa caja bueno, que tiene adentro rosado en el caso de la izquierda, que es para que se depositen las virutas y automáticamente queden allí, digamos. Son máquinas que se utilizan, máquinas especiales, digamos, que se utilizan en particular, digamos, en distintas industrias. Siguiente. Por último tenemos el trepanado, que básicamente es realizar o quitar partes de la pieza o el núcleo en forma de discos. Bien, en la figura de la izquierda vemos cómo ya se hizo el trepanado y en la derecha vemos las brocas de trepanado como pueden ser uno de los ejemplos, digamos. Y se basa en eso, en hacer discos quitando parte de la pieza y que puede llegar estos discos a tener un diámetro de 150 milímetros. Siguiente, por favor. Ahora vamos a calcular y aprender a saber cómo es la rapidez en la que se va removiendo el material. Vamos a utilizar dos fórmulas en donde la primera es saber el área transversal del orificio, que sabemos que es pi por el diámetro, este diámetro, al cuadrado sobre 4 y a la vez la velocidad de rotación en la que esta broca va a girar, que va a ser la velocidad sobre pi y el diámetro. Para saber la rapidez de remoción, vamos a utilizar estas dos y a la vez multiplicado, o sea, hacer todo un producto y por el avance, que está representado con la letra F. Hay distintos materiales de brocas. Estos materiales son colocados en las puntas de ellas, en la cual acá, por ejemplo, el nitruro de titanio es lo que se ve dorado, que este material le va a dar mayor resistencia al desgaste. Después tenemos con puntas de carburo, donde se puede ver acá un poco a la derecha, que va a ser para hierros colados, aceros, metales duros en alta temperatura y materiales abrasivos, como por ejemplo el hormigón y ladrillos. También se puede ver recubiertas con diamantes de diamante policristalino, que estos son en realidad son para tornillos en plásticos reforzados, en donde se pueden taladrar varios orificios y se va a ver poco daño al material. Hay distintos tamaños de brocas, como por ejemplo está el sistema imperial, es lo que se ve tallado en cada una de ellas, digamos, cómo saber cómo comprar, digamos, una broca. Ahí en cada broca está como tallado el tamaño de ella, digamos. Tenemos el sistema imperial, en donde está dada por fracciones de pulgadas, como por ejemplo 1,64 pulgadas a 3 en diámetros que van aumentando cada 1,64. O sea, vendría a ser un 0,397 milímetros por vez. Después tenemos por números, que serían las medidas que va del 1 al 80,
que vendría siendo de 0,228 pulgadas a 5,79 milímetros. Después tenemos cuando se las mide por letras, que viene a ser de la A hasta la Z, en donde la A va a ser la más delgada y la Z va a ser la más gruesa. Acá se puede ver respectivamente cada una de sus pulgadas. Y en cuarto lugar tenemos el sistema métrico, en donde está dada en milímetros y van de 0,35 a 50 milímetros, lo cual van aumentando en distintas fracciones. El ejemplo que está acá a la derecha se puede ver que van aumentando de 0,25 a 0,25. Bueno, en la práctica del taladrado, las brocas para hacer orificios se sujetan a broqueros o también llamados mordazas para brocas que se pueden apretar con o sin llave. En este caso tenemos como ejemplo un taladro de banco, en donde ahí se está señalando cuál es el broquero. Generalmente cuando uno comienza a taladrar, a realizar esa acción, si no se hace la presión suficiente, la broca tiende a caminar sobre la pieza y por lo tanto necesitamos una ayuda, ¿sí? Una guía como soporte que evite que se desplace hacia los lados. En este caso tenemos lo que es el buje en sí, que no va solamente colocado así como se lo ve en la imagen, sino que es otro tipo de herramienta que sujeta ese buje, aprieta la madera y recién ahí podemos comenzar a taladrar. En este caso vemos, por ejemplo, cómo la broca realiza un agujero pasado y un agujero ciego. En el agujero pasado tenemos que la broca ya superó todo lo que es el espesor de la pieza de trabajo, y en el agujero ciego se puede medir la profundidad del mismo. Como nombró mi compañero, la broca piloto, generalmente son de 180 grados, para iniciar lo que es la perforación como una guía. Y después y posteriormente se utiliza una punta en espiral o helicoidal de 60 grados. Las recomendaciones para el taladrado generalmente son 3, y las más importantes en tener en cuenta la velocidad, el avance y la eliminación de la viruta. La velocidad tiene que ver con la velocidad superficial de la broca en su periferia, teniendo en cuenta cuál es el material que se va a utilizar y el diámetro de la broca también que va a perforar. Mientras más pequeño sea el diámetro a realizar, más rápido va a girar. Por ejemplo, si tenemos 1 milímetro, la broca va a moverse, a tener una velocidad de 30 revoluciones por minuto. El avance tiene que ver con la distancia que recorre la broca por revolución, es decir, la profundidad que realiza sobre la pieza de trabajo. Y la eliminación de viruta tiene que ver con retirar de forma periódica la broca para sacar las virutas que se quedan acumuladas en los surcos, que bien lo señaló mi compañero en las partes de la broca. Acá tenemos claramente, se ve como cuál es la velocidad, la broca, el movimiento y el material de trabajo. Uno de los reacondicionamientos de la broca se basa en el esmerilado, ya sea en forma manual o con soportes especiales. Y como uno por experiencia, generalmente nos dicen que es mejor comprar una broca que hacerla afilar, porque cuesta más caro, ¿sí? Lo mejor sería comprar la broca. Finalmente, lo que es la medición de la vida de la broca, se tiene en cuenta la cantidad de orificios taladrados. Es decir, que cuando aumenta el par de torsión o aumenta la fuerza, cuando uno está taladrando, eso me da un indicio de que la herramienta se está desafilando. Lo mismo pasa cuando se modifican las vibraciones o las emisiones acústicas. Bueno, yo voy a hablar un poco del taladro.
El taladro, el más común es el taladro vertical, es el más común que se utiliza. Y bueno, este taladro también se lo conoce como taladro de columna o bien taladro de banco. Es una máquina herramienta que se utiliza para realizar o permite, digamos, llevar a cabo diferentes operaciones, como puede ser el punteo, la perforación, el escariado y el taladrado. También el taladro se lo usa para barrenar, para machuelar también. Básicamente consiste, digamos, en colocar, digamos, se coloca una pieza en una mesa ajustable y se lo prensa, digamos, o sea, se lo sujeta directamente en las ranuras y orificios de la mesa, que la mesa es ajustable. Y bueno, la broca se baja manualmente mediante un volante o con el avance adecuado con velocidades preestablecidas. Y los talados verticales, por lo general, digamos, se suelen especificar por el diámetro máximo de pieza que puede caber en la mesa. ¿Puedes pasar a la otra? Bueno, tenemos diferentes tipos de taladros. Por un lado tenemos el taladro de banco, que es el tipo, o sea, el taladro convencional, es lo que, como le había descrito para el taladro vertical. Bueno, ahí lo que le había explicado, que se coloca la pieza en la mesa, y bueno, que se lo, prensándola, digamos, directamente en la ranura y orificio de la mesa. Y bueno, son para taladrar orificios de diámetros pequeños. Después tenemos el taladro, los taladros radiales, que son donde se pueden caber piezas más grandes, digamos, básicamente es eso. Bueno, puede pasar la otra. Y después tenemos los taladros universales, creo que este taladro es el que la mayoría de los chicos conocemos, digamos que en algún momento quizá lo hayamos utilizado. En este tipo de taladros, la cabeza del taladro, digamos, se puede girar, ¿no? Para taladrar en ángulo. Y se lo utiliza por lo general para taladrar superficies duras y vastas, como puede ser el hormigón o pared, digamos. Y bueno, por último tenemos el taladro múltiple, o también se lo conoce como el taladro con varios auxilios, que este taladro, digamos, se usa para operaciones de producción en grandes volúmenes. Y bueno, ahí como pueden observar en la figura, es como que tienen es un taladro grande, digamos, y a su vez está conformado por otros tienen ahí en la punta varios auxilios, ¿no? Que son capaces de taladrar hasta 50 orificios de diversos diámetros en una sola carrera o bien en una sola pasada. Eso era en cuanto a los tipos de taladros. Listo, profe. Bien, chicos, muy bien y completa la presentación. Lo único que a mí me quedaría es que me parece que ese no es el taladro universal, nada más. Ajá. Porque ese que estamos hablando ahí es una máquina, digamos que eso es un taladro portátil. En cambio hablamos de máquina y herramienta. O sea que ese al taladro común que nosotros tenemos, el cabezal le permitiría girar, digamos. O sea que esa máquina, hay que modificar ese gráfico nada más. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Yo busqué en internet, investigué, pero me sale eso específicamente. Como taladro universal, lo pongo de otra forma y me sale eso, bueno. digamos. ¿Cuál sería, Bueno, profe? Igual voy a dice, tratar de buscar. el cabezal, te dice, ¿cuál es el cabezal de taladro? A ver, muéstrame una imagen donde aparezca el cabezal. Mira ese cabezal A en ver, ángulo. subimos arriba. Luego en la otra, ya por la anterior. Y esa es la característica de los universales, ¿ve? A ver, en esa que dice taladro de banco o taladro radial, cualquiera de ellos, en esa, por ejemplo, vos tenés que ver que va a girar, dice el cabezal.
O sea que fíjate que en esta de banco, por ejemplo, el taladro de banco, está fijo, ¿no es cierto? Está fijo el cabezal en esa posición vertical. En cambio, si Sí, vos tenés un torno universal, ese cabezal va a poder girar. ajá. Ese es no vas a encontrar, digamos, lo único que vas a encontrar es que eso puede girar, ¿sí? De alguna manera que si te vas a dar cuenta que gira, pero no va a ser muy diferente, digamos así, ¿sí? Entonces, Dale, profe. ese que me estás mostrando vos ahí es una herramienta, como te digo, portátil. No es una máquina, herramienta fija o con grandes equipos. Por eso es que me parece que esa no va, pero habría que ver, no sé, en la ¿Este sería, biblioteca. profe? ¿Cómo? ¿Este sería? No sé cuál me estás mostrando. No, no aparece en mi... El No, de azul. a ver, ¿ahora sí está apareciendo o no? Ese dice soporte para taladro universal, eso tampoco es. No, 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 no. Para mí todo eso que están mostrando no son, porque esos son taladros portátiles, digamos. Eso no son. Claro, El la única cabezal, diferencia pero sería fíjate que que ahí cuando vos pensás, ese cabezal no gira, el cabezal está fijo. ¿Quién gira? Vos girás con la ujú, posición, pero el cabezal no está girando. O sea, ninguno de esos es. Ah, bueno, después se lo consultamos, profe, entonces. Bueno, eso es lo único, pero después todo muy bien, chicos. La presentación está muy linda y muy completa. Bien, profe. gracias, profe. ¿Qué grupo le toca ahora? Me parece que le toca escariado y escariadores. Machuelado y machuelo, ¿están o no los del grupo? Sí, profe, ahora presento. Bueno, y está bien lo del taladro también porque ampliaron un poquitito más con información interesante. Así que muy bien la presentación. A ver quiénes son. ¿Y por qué son 6? Profe, Profe, a mí me agregó la clase pasada a este grupo. Yo soy López Diego. López Diego. Bueno, ya vamos a ver, López, por ahora te quedas ahí, pero son 6, no sé, el otro grupo, ¿son todos de 5? Ya vamos a ver si no te voy a cambiar a otro grupo, ¿sí? Bueno, pero ahora comencemos, ya está así la presentación. Por favor, después compartan, ¿no? Compartan la presentación en la aula virtual. Bueno, profe. Profe, estamos compartiendo, mi compañera compartió lo que es el Drive, porque así subir la presentación en PowerPoint, en lo que fuese, PDF, no alcanza, digamos, para subir. Ah, Está bueno, compartido en bueno. Drive. ¿Está bien? Si no, en la próxima creo que yo no me había dado cuenta en convertirlo en PDF. Creo que sí se puede, pero bueno, ya no se va a poder reproducir el video, por ejemplo. Bien. No, está bien con el Drive, con el Drive y PDF poner, así más fácil. Ah, Bueno, bueno. a ver, si pueden comenzar, chicos, ¿ustedes tienen un video grabado? No, profe. Ah, bueno, bueno. Vamos a comenzar, profe. Bueno, somos el grupo número 3 y vemos lo que es el escariado, escariadores, machuleado y machuelos. Estos son temas propuestos, lo que estamos diciendo, escariado, escariadores, machuleado y machuelos, tendencias de mercado, consideraciones de diseño para escariado y machuelado. Vamos a empezar a hablar de lo que es el escariado. El escariado o rimado es una operación para hacer un orificio con dimensiones más exactas que uno existente o mejorar su acabado superficial. Un escariador es una herramienta con varios filos de corte, rectos o helicoidales y elimina poco material. Ahora vamos a ver un video de lo que vendría a ser el escariado. Vemos que ya tiene los orificios y el escariador lo que hace es arreglarlos un poco más.
Vemos que el escariador, las capas de material que pueden quitar un escariador va a depender de la dureza de los metales. Para metales suaves, como mínimo, se puede eliminar un 0,2 de milímetros del diámetro del orificio, y para metales más duros, como mínimo, se pueden eliminar 0,13 milímetros. Si tratamos de quitar capas más delgadas de material, puede perjudicar la operación porque se puede dañar el escariador o la superficie del orificio que se puede unir. Ahora vamos a ver los tipos de escariado que tenemos. Los tipos básicos de escariadores son manuales y de máquina. Los escariadores manuales son rectos o tienen un extremo cónico en el primer tercio de la longitud, y se consiguen diversos escariadores de máquina, llamados también de broqueros porque se montan en un broquero, que es lo que vamos a explicar más adelante. Bien, respecto a los tipos de escariado de broquero, existen unos tipos de escariado que es el tipo de escariado de rimas de rosa o rimado de rosa, los cuales tienen filos amplios de amplios márgenes y sin DASAO. Eso lleva a que sacan bastante material para rectificar el orificio. Y los escariadores acanalados tienen poco margen y son utilizados para cortes ligeros de más o menos 0,1 milímetros de diámetro de orificio. Una imagen de acuerdo a los escariadores huecos, los cuales se montan en un eje y se usan en general para orificios de más de 20 milímetros de diámetro. Como lo habían explicado, son escariadores, uno de los tipos de escariadores o rimados. Pasa al siguiente. Después tenemos escariadores ajustables que se pueden ajustar para obtener, digamos, diámetros específicos. Este tipo de rimado o escariado se basa en un tornillo donde se puede ajustar a su conveniencia para el tipo de diámetro que se requiera. Este otro tipo de escariador, al igual que el pasado, la única diferencia que tiene es que tiene unas pequeñas estrías longitudinales y el tamaño o diámetro del escariador varía de acuerdo al ajuste del tornillo que se ve en la parte media. Y la ventaja que tiene este escariador es que pueden compensar también el desgaste de su filo al utilizarlo de esa manera. Y bueno, los escariadores mencionados anteriormente se pueden construir de distintos materiales. Pueden ser de acero rápido, M1, M2 o M7, y carburos de macizo. Las demás generalidades de diseño respecto a los escariadores que vimos se van a ver en la parte final de la presentación. Buenas tardes, profesora. Acá vamos a ver el tema de machuelado y machuelo. Simplemente en esta imagen se muestra lo que es un machuelo, que es la herramienta, y la pieza que generalmente es de metal. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el machuelo es una herramienta de metal, de acero u otros materiales, que la función de este es generar una rosca interior para un tornillo de un material específico, produciendo las virutas con 2, 3 o 4 canales. Y generalmente el material de fabricación no solamente es el metal o el acero, sino también puede ser el carburo, el polvo metalúrgico. En esa imagen se puede ver generalmente lo que se utiliza en la producción es un machuelo cónico, que su longitud aproximadamente en general de todo es de 100 milímetros. Siguiente. El proceso de machuelado. Antes de iniciar lo que es el proceso de machulado, el machulado se puede realizar en forma manual o también en las máquinas. Por eso es que se dice que el método más eficaz es el mecanizado, ya que este es fijar el lucillo del cabezal, que empieza a introducir lo que es el machuelo en el agujero y después va a soportar lo que es el vástago en el centro del contrapunto, mientras este se va girando el machuelo a mano de la llave de machuelos. Va a provocar un avance en el centro de contrapunto que va conforme al machuelo que penetra en la pieza y va impulsando hacia afuera lo que son las virutas del orificio. Pero en este no se aplica ninguna presión, solamente se va incrustando nada más lo que es el machuelo y bueno, se lo saca al finalizar. Siguiente. Ahí tenemos un video.
La parte del machuelo. Ahí tenemos las diferentes partes nada más que tenemos el cuadrado, el diámetro del mango, el diámetro del rebaje, la estría, el paso, el centro extremo que es el macho, se lo llama comúnmente el macho, el diámetro del rosca que es el externo, el largo del avance del caflán, la longitud roscada, la longitud rebajada, la longitud del mango, la longitud del cuadrado, la longitud total, el ángulo de lis, el largo de la entrada en el lis, el ángulo de punta espiral y el ángulo del avance del chaflán. Siguiente. En el proceso de macholado también se utiliza lo que es una rosca, y acá solamente estoy mostrando lo que es la parte, nada más, la parte de la rosca, que es el vástago que habíamos mencionado anteriormente. En los tipos de machuelo, antes que nada tenemos que saber nosotros qué tipo de roscados queremos hacer y el machuelo que vamos a necesitar. Acá solamente se muestran los tipos de machuelos que podemos utilizar y la longitud nada más, la longitud de la roscada que también necesitamos. Los tipos de orificio. Los tipos de orificios pueden generarse, por ejemplo, el pasante, que no necesita mayor definición. Es decir, que solamente estos orificios van a pasar por completo a lo que es la pieza, a través del machuelo, ¿no? Después tenemos el orificio ciego, que son aquellos que al mecanizar la rosca extraen la viruta en la dirección contraria del avance. Siguiente. Bueno, ahora sí los tipos de machuelo. Tenemos el machuelo cónico, que solamente son para reducir el par torsión que se requiere para roscar los orificios pasantes. El machuelo de fondeo solamente sirven para roscar orificios ciegos que van en toda su profundidad. Los machuelos colapsables, como se muestra en la figura, son los de mayor diámetro o los de gran diámetro. Y los machuelos con guía, este permite usar la rosca como guía para poder conseguir un agujero recto. Tenemos el machuelo en espiral, en estría en espiral, que sirven para hacer los agujeros ciegos, más especialmente en los materiales blandos como el cobre, el magnesio o el aluminio. Y el machuelo con punta de espiral, estos permiten crear un espacio dentro de la entrada del machuelo para las virutas. Después tenemos el machuelo con estrías rectas. Estos se usan principalmente en los agujeros pasantes y los ciegos, y es el machuelo que comúnmente más usado para realizar lo que son los roscados manuales. Tenemos los machuelos con entrada corregida, que simplemente permiten sacar la viruta según vamos avanzando en el taladrado, por lo que se pueden usar el roscado automatizado. Después tenemos lo que es el machuelo con estrías helicoidales a izquierda. Es el machuelo de estría helicoidal, solo se debe usar en orificios que son los pasantes, puesto que estos mismos empujan hacia adelante la viruta que se va generando. Y el machuelo de rosca interrumpida es el machuelo que se usa para los materiales duros, ya que no genera tanta resistencia ni fricción. Y acá solamente los problemas que se pueden generar, por ejemplo, sería un problema en la remoción de las virutas por lo pequeñas que son las holguras. También en la eliminación de la viruta, que no se van a realizar de forma adecuada, y el exceso de par torsión puede ocasionar la ruptura del machuelo. Después, bueno, tenemos las herramientas utilizadas, que pueden ser manuales o máquinas de uso también manual. En este caso, acá tenemos, bueno, no encontré el nombre, pero acá le dicen machuelo o machuelo en T, le dicen, el que se usa para hacer de forma manual. Pasar a la siguiente. Acá ya podemos ver las herramientas utilizadas. Tenemos el taladro, el torno. En el torno podemos ver cómo el material se fija mediante ayuda de lo que agarra, lo que se nota ahí como la mano. Vendría a ser llave del machuelo, que agarra el machuelo para hacer el anillado interior de la pieza.
Después tenemos acá la máquina enroscadora automática, que es el compañero estaba mostrando anteriormente, que donde a veces en el huesillo se pone el refrigerante que pasa a través del machuelo para refrigerar la pieza y la punta, la punta macho para que no se haga ninguna rotura. Pasar a la siguiente. Ahí podemos ver bien la diferencia entre el machuelo manual. Ahí podemos ver cómo es el machuelo de forma manual y el machuelo y este ya sería mecanizado. Acá en el machuelo manual previamente se tendría que haber hecho un orificio y recién se empieza a hacer lo... Esto. Disculpe, se me cortó. Bueno, después tenemos los problemas que se pueden causar y las soluciones con el machuelo. En el desgaste prematuro del machuelo, digo, del macho, como anteriormente mostró el compañero, el macho vendría a ser como la punta del machuelo. ¿A qué se debe esto? A una velocidad excesiva de corte o a un material agresivo, que vendría a ser que un material mucho más duro de lo que tendría que haber sido, o una mala refrigeración, como en el video anterior pudieron observar, mientras iba haciendo la perforación, se iba refrigerando a cada uno. Bueno, una solución sería reducir la velocidad, un control de las herramientas, o utilizar brocas bien afiladas y un control de refrigeración. Después tenemos los perfiles de roscas rotos o arrancados. Esto se debe a una mala evacuación de la viruta, también al macho contra el fondo del orificio, cuando el macho toca el orificio del fondo del material o a un ángulo incorrecto para hacer el anillado interior. Para corregir esto tenemos el control de longitud del roscado, también se puede hacer una corrección del ángulo, también del corte, o una elección correcta del tipo de macho o control de velocidad del corte. Después tenemos una mala calidad superficial de la rosca, donde podemos encontrar cuando no se hace un control correcto del ángulo de corte del macho o una mala refrigeración. En este caso tendremos que sustituir el macho, sería toda la broca, todo, el machuelo, o una control de refrigeración. El machuelo tiene una vida útil de 10.000 orificios, igual que una broca. Pasar a la siguiente. Después tenemos una sobremedida en el roscado. Este se debe a una falta de alineación entre la pieza y el macho, o un material, un material soldado en los filos, en la soldadura de frío. Un ángulo corte del macho, cuando el ángulo del corte del macho no es el correcto. Después tenemos la rotura del macho. La rotura del macho es más común. Esto se debe muchas veces a la mala refrigeración, al mal mantenimiento del machuelo, a un mal uso del ángulo del corte. Y en este caso tenemos que hacer el control del orificio, en el control de longitud de la rosca, en las elecciones correctas del tipo de macho, en el control de alineación o en el control de refrigeración. En la imagen de al lado podemos ver cómo cuando la rotura de un machuelo produce un sangrado de viruta.
Esto se debe, como dije anteriormente, esto se debe a una mala refrigeración, a un mal cuidado de la herramienta, o a veces cuando a las brocas tienen un mal uso, un mal cuidado, porque a veces antes de hacer antes de usar el machuelo, se usa la broca para hacer el orificio. A veces no hace no tiene un buen cuidado de la broca, entonces lo que produce este, ¿cómo se dice? A un esfuerzo del machuelo, lo cual produce una rotura. Eso es todo. Bueno, en cuanto a consideraciones de diseño para lo que es el escariado y el machuelado, tenemos que se trata de evitar la superficie ininterrumpida del orificio para mejorar lo que es la exactitud dimensional, que los fondos de los orificios deben ser iguales a los ángulos normales de la punta de la broca y que se puede dificultar escariar orificios ciegos o en intersección por la posibilidad de romper la herramienta. Bueno, como resumen de estos procesos, podemos decir que en el escariado podemos obtener agujeros con un mejor acabado superficial y con gran precisión. Podemos obtener tolerancias dimensionales muy estrechas y, y por lo general se puede trabajar a gran velocidad de penetración. En el escariado se debe tener en cuenta la profundidad del corte, la velocidad del avance, el material de la pieza que se va a perforar y la precisión y concentración del refrigerante y la geometría y calidad que se quiere conseguir. En el macholado podemos obtener orificios con roscas internas, las cuales pueden ser orificios ciegos o pasantes, y también por lo general se pueden hacer estos roscados con velocidades relativamente rápidas. Se debe tener en cuenta el diámetro del roscado, el tipo de rosca y la profundidad a la que se va a realizar el macholado. Como desventaja o problemas que se presentan en este método, serían problemas en la remoción de virutas, debido a la mala elección del material o del machuelo, pequeñas holguras, necesitan lubricante para no desgastar la herramienta y, y también se presentan problemas en la rosca y en el machuelo. En el machuelo se pueden presentar despunte, rotura o desgaste. Por lo general, estos problemas se presentan por una selección incorrecta de la herramienta, ya sea por elegir una herramienta de menor dureza o porque no tiene una buena remoción del flujo de viruta. Y en la rosca se presentan problemas como rugosidad, sobreavance o fuera de tolerancia. Y eso sería todo. Muy bien, gracias chicos. Está dentro de todo bien la presentación, así que bueno, le agradezco y seguimos con el otro grupo. ¿Quiénes siguen ahora, chicos? Ya les voy a dar un orden más o menos, ¿no? A ver, con eso terminamos un capítulo o una parte que es conformado por eliminación de material 1, y ahora vamos a ver conformado por eliminación de material 2, la segunda parte, donde hablamos de la fresadora, ¿no? Y entonces de la fresadora después sigue, a ver, ya les digo quién sigue, el cepillado y contorneado. ¿Quién tiene ese tema? Nosotros, profe, grupo 4. Bueno, Salas, ¿pueden Ahí. presentar? Sí, profe, ahí presentamos.
¿Se ve, profe? Sí, se ve perfecto. Bien. A nosotros somos el grupo, bueno, 4 que nos tocó el tema de la conformación por eliminación de material. Lo que vamos a ver es el cepillado, lo que es el contorneado y el brochado. Así que bueno, vamos a empezar. Somos el grupo 4. Los integrantes somos Impa Rodrigo Agustín, López Tapia Jairo, Mamaní Chalco Michael Daniel, el que les habla Sarayán Rodrigo, y Gómez Mamaní Johnny Iván. A mí me toca comenzar con el tema de la operación del cepillado. Generalmente cuando nosotros vemos este tipo de operación, lo que quizás es más común ver, sobre todo lo que es el tema de carpintería, es este proceso. Por lo tanto, acá yo no pude presentar un video, pero sí es una imagen ilustrativa. Se manejan con los operarios. Lo importante de este tema es el tema de la seguridad, por eso los trabajadores tienen los guantes y también tienen la protección de la máscara. El material, que en este caso es madera, lo que se intenta hacer es desbastar, por eso siempre se dice que es un desbaste para superficies planas. Adentro de lo que es la maquinaria, pues está todo protegido, estarían lo que serían las partes de corte, por eso decimos que es una operación de corte, y lo tanto que se interesa es bajar espesores. En este caso no es de bajarlo mucho, diríamos. Pues acá tiene, si vemos acá tenemos un tipo volante, acá no se ve en el video si se lo puedo observar, acá hay una parte de milímetros, entonces uno a través de girando el volante va generando, diríamos, el tema del debaste, diríamos, del material. Pero tenemos otro tipo de cepilladora, ¿no? Como les decía, hay un sinfín de cepilladoras. Lo que vamos a hacer es empezar a describir algunas. Esto lo sacamos de un trabajo de ingeniería, de mecánica, donde va describiendo las partes de cepilladoras. Lo importante en este caso, yo voy a dedicar más a hacer lo que son del tipo puente. Esto es lo que quiere decir tipo puente. Y lo que son voladizos, bueno, tenemos acá, esto es lo que es voladizo y tiene solamente una sola columna, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer este tipo de descripción de esta maquinaria. Esta sería la máquina real, diríamos, ahí ya la vamos a describir por las partes, de las cuales en este trabajo lo que se hizo fue diríamos, la representación de cada una de la parte de esta máquina, ¿no? Bueno, ahí puse un poco para no ser un poco largo. Está la bancada, después tenemos la mesa, que sería en esta parte, el montaje, que es la parte trasera, diríamos. Después tenemos el portacarro de herramientas, que sería la parte, diríamos, más que nada horizontal, también diríamos, también sería horizontal. Esta parte es la unidad generadora de movimiento, donde estaríamos generalmente la conexión eléctrica en este caso. Tenemos también los portes de herramientas, como es simétrico, tanto el 7 más que nada, mejor dicho, es porte de herramientas, portacarro. El 8 y 9, el porte de herramienta horizontal, mejor dicho, perdón, ahí me estaba confundiendo. Después tenemos el 10, que el 10 es el puente de unión, y los dispositivos de equilibrado, que son la parte de estructura. Si volvemos atrás, sería esto. ¿Sí? Esta es la parte, diríamos, lo que se describe parte por parte de esta maquinaria. Otra máquina parecida va a tener diferencias. En la anterior teníamos nosotros 2 portas horizontales o porta herramientas para hacer el debaste del material. En este caso tenemos una sola, que sería la parte que debastaría, y esta sería lo que es la mesa, la bancada, lo que generalmente se va viendo. Lo común de estas máquinas es que la mesa es la que se mueve, ¿sí? De un lado para el otro. Por eso se dice, también en el material que nos dieron para hacer este trabajo, nos decían que acá se pierde un poco de tiempo en el sentido de que cuando se devasta, por este porte de herramientas, coloquemos el material, devasta por un solo sentido, diríamos, y a la vuelta es lo que es la pérdida, diríamos, que se dice de tiempo. Pero bueno, el material en definitiva necesita devastarse y volver, por eso se dice que también en la parte de la vuelta, para eliminar la viruta, también tiene que tener en cuenta ese proceso, ¿no? Hay diferentes modos de mover lo que es la mesa, porque al ser un material pesado, si se quiere devastar algo pesado, generalmente si el material se va devastando tiende a levantarse, por eso la bancada tiene que ser bastante pesada, diríamos, y la mesa tiene que tener un tipo de dispositivo. En este caso, el impulso que se va a generar es por una cremallera. Acá tenemos la cremallera, el sistema de engranajes, el sistema de giro, y está a 2 vistas, ¿no? Diríamos. También se puede hacer por un tornillo sin fin. También se usa el tema de la cremallera para que se mueva la mesa, pero el tornillo iría en esta parte, ¿no? Iría moviéndose sin fin. Por último, también tenemos nosotros en el mercado cepilladoras de baja potencia, ¿no? Son chicas, eléctricas, pero también tienen el mismo principio de funcionamiento. Son también de una sola pasada, generalmente se lo usa para madera, ¿sí? Y está construido generalmente de polímeros.
Pasa a mi Buenas compañero. tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el contorneado, que también es una operación para maquinar piezas al igual que el cepillado, pero las piezas que se maquinan son más pequeñas. Consiste el contorneado o formado en tener una pieza fija y que la herramienta sea la que se mueve. La herramienta tiene una trayectoria recta. Entonces podemos obtener dos tipos de formadoras, que serían las horizontales o las verticales, que a las verticales también se les llama ranuradoras. En las verticales se pueden hacer muescas, cuñeros o dados. Se puede de forma manual, porque también pueden ser formadoras de CNC, pero en forma manual solo se pueden obtener perfiles rectos. En cambio, en una formadora de CNC podemos obtener contornos complejos, pero regidos por las limitaciones de la maquinaria. Para este tipo de máquina lo que hay que tener en cuenta es la dureza del material, la rigidez de la máquina y la velocidad de operación, porque realmente tiene velocidades considerablemente bajas, así que por lo general las formadoras se utilizan para operaciones especiales como el tallado de engranajes. La herramienta va fija en un cabezal que se monta en un ariete, y este ariete tiene un movimiento de vaivén. Como es conocido en la mayoría de las máquinas de corte, el corte con herramienta sobre la pieza se hace en la ida, ya que tiene una trayectoria recta. Al avanzar la herramienta va desprendiendo material. A ese corte que es en la ida se lo conoce como corte de empuje. Cuando la herramienta vuelve y también corta en el regreso, se lo conoce como corte de tirón. Ahora, si vamos a trabajar con una formadora de CNC, es necesario registrar ciertos datos para que la CNC pueda trabajarlo. Esto es el largo, el ancho y la profundidad del contorneado, la velocidad en cada eje, porque se tiene que tener en consideración los tres ejes X, Y y Z en los que se va a desplazar la herramienta. La velocidad en cada uno de ellos y la velocidad de avance considerado por la maquinaria. Hay tres tipos de contorneados en base a esto, que sería el desbastado, el normal y el afinado. Las diferencias son que en el desbastado, aquí está el video en el que se muestra cómo, ojalá se pueda reproducir, en el que se muestra cómo se va trabajando. Lo que pasa es que la herramienta avanza desprendiendo material en el eje X, sube desprendiendo material en el eje Y y regresa hasta donde es X igual a 0, es decir, a su posición inicial, desprendiendo material de regreso. Esto se hace así para reducir la velocidad de operación, o mejor dicho, para aumentar la velocidad de producción. Pero la desventaja es que el acabado no es bueno. En el normal, lo que sucede es que la herramienta al avanzar va desprendiendo y vuelve sobre ese avance sin desprender material. Cuando llega hasta la posición inicial desde la que había partido, avanza, o mejor dicho, se desplaza en el eje Y hacia arriba, desprendiendo material, y otra vez avanza a lo largo de la pieza, desprendiendo, y ese va haciendo su recorrido. Es avanza desprendiendo, vuelve sobre su trayectoria, sube en el eje Y desprendiendo material, y otra vez avanza sobre X, y así lo va repitiendo. Y por último, el afinado, que en el afinado solo se toca la pieza
en una sola operación. Aquí lo que sucede es que la fresa va avanzando en el eje X y luego se aleja o se desprende de la pieza la herramienta para no tocarla y vuelve hasta su posición inicial. Avanza en el eje Y sin desprender material, sin tocar la pieza y vuelve otra vez a avanzar sobre X desprendiendo. Es decir, es como que hace un solo avance para desprender el material en el eje X en la ida. Es importante rescatar que para cada una de estas operaciones también es necesario conocer el diámetro que va a tener la fresa, perdón. Buenas tardes, voy a presentar la operación de brochado. Siguiente. ¿En qué consiste el proceso de brochado? El brochado es un proceso que consiste en pasar una herramienta rectilínea de dientes múltiples, llamada brocha, sobre la superficie a tallar en la pieza, ya sea externa o interna, para darle una forma determinada. Siguiente. Bueno, este proceso tiene ciertas ventajas y desventajas. Las ventajas son, todo el proceso se realiza en un solo paso. El brochado se realiza normalmente de una sola pasada mediante el avance continuo de la brocha, lo cual retrocede a su punto de partida después de completar su recorrido. El proceso es adecuado para trabajo interno como externo, como orificios de sección circular, cuadrada o irregular, de acuerdo a la forma que se desea dar a la pieza. Bien, es de capacidad de producción alta, puede elaborar formas similares a las del proceso de madrinado, fresado, cepillado y rimado. Si hablamos de las piezas fabricadas por este proceso, podemos decir que tiene un buen acabado superficial, porque provee superficies lisas, tolerancias estrechas y se pueden realizar de distintas formas. En cuanto a las desventajas, podemos decir que bueno, las herramientas son costosas. El costo solo se justifica con la producción de grandes cantidades. Cuando se realizan pocas cantidades, no es económico, ya que las piezas a producir son de tamaño pequeño. Va a ser económico a realizar la fabricación en grandes cantidades. Se requiere de máquinas rígidas, con la excepción que pueden ser rotadas cuando los dientes son helicoidales. Una brocha siempre se mueve en línea recta. No es adecuada para remover grandes cantidades de material. La pieza debe ser suficientemente rígida para soportar los esfuerzos de corte. Siguiente. Bien, tenemos que ver también los tipos de broche, que es en cuanto a la forma que se lo quiere dar y el tipo de corte. Puede ser brochado de superficies interiores, que están en la imagen de la izquierda. Permite a partir de una abertura previa el calibrado de superficies interiores con la que las herramientas pueden pasar a través de la pieza. Durante la operación de brocha, es rodeada por la pieza y sus dientes pasan sucesivamente por el agujero de partida. Las superficies brochadas pueden ser rectilíneas, paralelas o helicoidales. La herramienta se traslada bajo un esfuerzo de tracción o compresión y la pieza está inmóvil, apoyada sobre la herramienta de manera perpendicular. Se pueden ejecutar agujeros cilíndricos como no cilíndricos. Bueno, hay distintas formas, como pueden ser cuadrados, rectangulares, poligonales, irregulares, entre otros.
En cuanto al brochado de superficies exteriores, se producen superficies planas o perfiladas, las cuales son paralelas al eje de brochado y la pieza permite el paso de la brocha. Se aplican a todas las piezas que presentan superficie prismática sin obstáculo al pasaje de la herramienta. Siguiente. Bueno, en esta imagen podemos ver algunos ejemplos de estos tipos de brochado. Por ejemplo, para el brochado, un ejemplo de brochado interior podrían ser componentes de caja de cambio, piezas de transmisión. Para el brochado exterior podemos ver un ejemplo de como piñón, cremallera y herramientas de mano. Siguiente. Bueno, ¿cómo funciona el proceso? Bien, la operación consiste en arrancar lineal y progresivamente la viruta de la superficie de una pieza mediante una sucesión de filos de corte. Para ello se usa brocha y herramienta de corte multifilo. El principio de funcionamiento de una brocha es como si fuera un buril, herramienta de arranque de viruta progresivo, donde a medida que avanza entra en funcionamiento un nuevo buril, ¿sí? La brocha puede actuar, como dijimos, por tracción o compresión sobre la pieza a mecanizar. ¿Por qué resalto esto? Porque la tracción solo se emplea siempre cuando se tengan brochas largas que arrancan mucho material. En cambio, la compresión solo se utiliza para brochas cortas. En la figura de la izquierda observamos el corte de una brocha y en la derecha cada parámetro de la brocha que involucra, ¿sí? Bueno, podemos ver un ángulo de ataque o gancho que depende del corte que queremos realizar y puede ser de 0 a 20 grados. También podemos ver un ángulo de holgura, que es un ángulo pequeño que depende de la longitud del corte. También depende de la resistencia de los dientes y el tamaño como la forma de las virutas. También observamos la profundidad del diente y el paso, que sí o sí deben ser grandes para manejar las virutas generadas. Bueno, va a continuar mi compañero con el siguiente tema. No se está escuchando, ¿no? Ahora en este momento. No sé quién está exponiendo, pero no se lo escucha. Sí, profe, ahí Johnny tiene que exponer, ahí se está por conectar, me parece, profe. Ah, ok, gracias. Escribió un mensaje diciendo que parece que es un micrófono. Bueno, pueden ir presentando las imágenes y otro del grupo que vaya comentando. Bueno, profe, digo la parte de Johnny. Hola, profe. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Ahí está Johnny. Tuve que entrar desde el teléfono, estaba con la computadora. Bueno, a ver si mi parte. Bueno, ahora continuamos con la brochadora. Una brochadora es una herramienta para trabajar con metales diseñada para terminar el metal raspando parte de él. Bueno, la brocha homónima de la máquina es una herramienta con dientes ascendentes que hacen agujeros
como círculos y cerraduras en el metal. Bueno, la mayoría de las brochadoras funcionan con energía hidráulica y son muy sencillas de usar, pero algunas máquinas utilizan piezas mecánicas para un brochado complejo. La mayoría de las brochadoras funcionan con energía hidráulica simple. Esto mueve la brocha hacia adelante y hacia arriba, hacia atrás, sobre la superficie del metal, creando la forma en cuestión de segundos. La brochadora se utiliza para hacer los agujeros acanalados que tienen muchos engranajes. También emplean estas máquinas para mecanizar el chavetero de poleas y engranajes fijos. Siguiente. Las máquinas pueden ser horizontales o verticales. Ambas realizan las mismas tareas. Bueno, el de la izquierda es horizontal. La brochadora horizontal, en este tipo de brochadoras, su movimiento principal es el de tracción. Las operaciones de tracción son aquellas en las que la brocha se empuja primero a través de la pieza de trabajo y luego la jala hacia atrás. Esta máquina ocupa menos espacio debido a su configuración horizontal. Sin embargo, también tiene superficies de potencia para reanudar piezas de gran tamaño. Esta máquina es útil para brochado redondo, ranura o chavetero, así como una variedad de otros contornos internos. Las brochadoras verticales, esta máquina empuja o tira la brocha en dirección vertical, ocupa menos espacio que la máquina de brochado horizontal. La mayoría de las operaciones eligen la potencia hidráulica para sus brochados verticales, ya que es más económico. Y bueno, la brochadora vertical es mejor para las aplicaciones donde la brocha es demasiado larga, no es demasiado larga o pesada. Siguiente. La fuerza necesaria para empujar o jalar la brocha depende de la resistencia del material, la profundidad total, el ancho del corte, también la velocidad del corte. Y también influyen sobre esa fuerza el perfil de diente de la brocha y el uso de fluidos de corte. Bueno, en general estas máquinas son relativamente sencillas, solo tienen movimientos lineales y suelen estar accionadas hidráulicamente. Bueno, sigue mi compañero. Bueno, profe, vamos a hablar de los parámetros del proceso. Dentro de los parámetros del proceso tenemos la velocidad de corte. Para reacciones de alta resistencia van desde 1.5 metros por minuto, que serían lo equivalente a 5 pies por minuto. Y bueno, también tenemos para relaciones como el aluminio y el magnesio, que serían hasta 15 metros por minuto o 50 pies por minuto. También otro parámetro serían los materiales de las brochas. Los materiales de las brochas pueden ser aceros M2, M7 y insertos de carburo. También estas se utilizan digamos, o sea, se utilizan para tener un mejor acabado superficial, se las recubren a las brochas con nituro de titanio. Bueno, pasar al siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos los ejemplos de los materiales. Y bueno, ahora tenemos las consideraciones del diseño. En el brocado, como otros procesos de las máquinas, podemos observar los lineamientos los lineamientos para obtener una producción económica y de alta calidad. La siguiente, por favor. Estas consideraciones de diseño serían, el diseño tiene que tener una sujeción segura y eso debe tener una resistencia estructural y rigidez para soportar las fuerzas. La otra es que deben evitarse los orificios ciegos, las esquinas puntiagadas, las estrías con cola de Milano y las superficies planas y grandes. Planas grandes.
Y la última serían que son preferibles los chanflanes o las esquinas redondeadas. Y bueno, eso sería toda nuestra presentación, profe. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Gracias por la presentación. Sí, está bastante bien, aunque me parece que le están faltando algunos títulos en algunas diapositivas, pero está bien, bien, chicos. ¿Puede continuar el otro grupo? Me falta un grupo, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe, pero no sé qué. Falta el grupo de Ramiro Cruz y Velázquez. Velázquez es el apellido, me parece, del estudiante. ¿Ellos o no? Profe, buenas tardes. Sí, sí, sí estamos. Ah, bien, bien, pensaba que no estaban. A ver, me fijo. Chicos, pueden poner en el chat para la asistencia. A ver, esperen un ratito, pongan su nombre y apellido. A ver, esperen un ratito. ¿Tu compañera no está, Cruz? No, profe, creo que no podía ingresar por tema de trabajo. Sí, ¿Y vos justo eso quería comentarle, que no nos pudimos organizar muy bien con el tema del grupo. Con los otros dos chicos también, porque también hacemos grupo con Los otros dos chicos. Liliquín Pablo y Ah, Efraín Burgos, si no me equivoco. está Liquín. ¿Y quién más falta? Burgos, Efraín. Yo, profe, Burgos Efraín. Bueno, pero el trabajo era grupal, chicos. ¿Pudieron hacer algo o no, Ramiro? No nos pudimos organizar como grupo, profe, para armar Pero armaron algo. organizarnos la De presentación. tener tenemos, pero no es lo ideal, profe, como para... O si ¿Pero qué quiere, van igual. la pregunta es, ¿van a presentar algo o no? Y eso estábamos usted- hablando con los compañeros si habría alguna posibilidad O podemos intentar igual. sí, sería de darnos otro día para que presentemos y nos organicemos mejor. No sé si es que está la posibilidad de A ver, hacerlo la próxima clase. esperen un momentito, a ver si tengo alguna presentación yo a mano de ese tema, pero creo que no. Esperen un poquito. Es el tema de cepillado, ¿no? ¿Ha cerrado? ¿Ha cerrado? Cerrado. ¿Ha cerrado? Bueno, igual yo voy a ir mostrando imágenes y ustedes van a ir hablando. Bueno. Yo tengo acá una presentación de una estudiante, pero está cortita. Y bueno, vamos viendo. Sí. Pero tienen que preparar, ¿no? Tienen que preparar, chicos. Pero ahora voy compartiendo eso. Y para cerrar este tema, digamos, que quedan unos Sí, minutos. igualmente, profe, si teníamos en realidad unas diapos, Ajá. pero como le había comentado que no nos pudimos organizar bien, como que está un poquito incompleta. No sé si podíamos presentar eso en todo caso. Bueno, presenten eso y veo Que si es que hay que aumentar algo más. Después mostramos lo que... Sierra. Y esta operación trabaja por arranque de viruta, cuyo objetivo es el de cortar el material, que puede ser de forma parcial o totalmente. Esta operación es llevada racionalmente y resulta muy productiva, ya que el trabajo se efectúa con una cierta rapidez y puede evitar algunas veces el trabajo laborioso. Podés presentarla porque se ve muy pequeñita, la podés ampliar ahí. Ah, sí. Disculpe. Ahora sí. Bueno, la hoja de sierra es una cinta o lámina flexible de acero que está provista de unos dientes tallados. Aquí lo que tenemos son las partes de la sierra, el paso, el diente, el ángulo de ataque, que sí es de interés, la profundidad, el espesor de la hoja de sierra. Bueno, las partes de una sierra tenemos lo que es el agujero para fijar la hoja de arco, si es que en un caso puede ser la herramienta de forma
manual. El canto no tallado, que es el otro el lado de la sierra que no está dentada. Los dientes, la anchura de la hoja y la longitud de la sierra. Como características de la hoja de sierra, tenemos el tamaño. El tamaño se mide como la distancia que hay entre los ejes de simetría, que en el caso anterior serían los dos agujeros que tenemos de extremo a extremo. Y los tamaños de la hoja de sierra se miden en milímetros o pulgadas. Las más comunes son las sierras de 250, 275, 350 milímetros. La disposición de los dientes, eh, que bueno, esa es una característica de triscado, que vienen los dientes a 45 grados. El grado de corte se denomina así por el número de dientes que tiene la hoja de sierra por centímetro de longitud. Y el material, los materiales más comunes que se utilizan en la sierra son, o que se emplean, son los aceros al carbono para herramientas y también diferentes tipos de aceros aliados, tales como el acero wolframio o acero al cromo. Ahora yo, Bueno, perdón, un momento, Ramiro. sí, Yo quiero agregar sí, esa parte en la que habló de la parte de la cantidad de dientes por pulgada en una sierra. sí, ¿Puede poner una imagen? Ah, sí, le explico un poco también a la profe. Donde aparezcan los dientes. puede ser Una imagen. acá, Eso. ahí, Bueno, acá algo importante en la parte de la hoja de cierre es la cegueta, que es el número de dientes por pulgada lineal que va a tener la sierra. Generalmente esto va a variar la cantidad y de acuerdo al material que se va a cortar. Bueno, generalmente se usan de 14 dientes, de 18, de 24, de 32. ¿En qué está en función de esto? Bueno, mientras más cantidad de dientes tenga la sierra, vamos a poder cortar piezas más esbeltas o más que tengan poco grosor, ya que si usamos una sierra que tenga pocos dientes, para cortar va a ser muy difícil, ya que cuando intentemos cortar solamente va a chocar una sola parte del ángulo de ataques, apenas va a poder tocar uno solo y nunca va a poder cortar. En cambio, si tenemos una mayor cantidad de número de dientes, por ejemplo 32, para poder cortar una pieza de muy poco espesor, generalmente van a poder tocar 3 o 4 dientes la superficie de corte. Bueno, para agregar un dato también, generalmente, bueno, les quiero explicar en qué son los materiales que se usan. Generalmente se usa acero suave o hierro vaciado. O también se puede usar aluminio o cobre, de acuerdo al material que vayamos a cortar, ya sea madera o metal. Ahora bien, si la hoja de sierra tiene, por ejemplo, 14 dientes, se usa para cortar acero suave o hierro vaciado o bronce. Si la hoja de sierra tiene 18 dientes, ya se puede cortar materiales más duros, de un cuarto, una pulgada. Ya podemos cortar un acero de herramienta, bronce o brocas de tal. Se puede usar como materiales bronce, broca de taladro. Y para 24 dientes, ya es ideal para cortar metales delgados, ya que como dije, mientras más dientes tenga, podemos cortar piezas más angostas. Piezas de un 16 de pulgada a un cuarto de pulgada. Y generalmente de 24 dientes se usa para cortar materiales delgados. Y bueno, el triscado creo que ya mencionó mi compañero, que es la inclinación de los dientes. Generalmente se hace hacia la derecha, hacia la izquierda, eso se hace de forma alternativa, ya que permite que el corte que vamos a hacer en el metal o en la madera o en el material que sea, tenga una mayor anchura y la hoja nunca se llega a trabar cada vez que hagamos el movimiento de ir y volver. No tengo una imagen para mostrar más o menos cómo se corta. de Ramiro. sierras, no, tengo No. cuando iba a hablar después de las sierras, de los tipos de sierra únicamente. Bueno, el triscado generalmente tiene esta forma para que cuando avancemos y retrocedamos en el corte no se quede atascada eh, la sierra. Por eso mencionó que tiene un ángulo. No sé qué ángulo mencionaste que tiene, Ramiro. De 45. Sí, porque si este tuviera 45 90 grados. grados se queda trancado la hoja de sierra. Ahí puede seguir. Sí. Bueno, después,
la clasificación de los tipos de sierra, tenemos las sierras de arco, que estas sirven para trabajar con barras, varillas, perfiles estructurales. Este tipo de sierras pueden ser manuales o de forma mecánica. También tenemos las sierras circulares o de disco. eh, Estas tienen una gran rapidez de producción para desprender y troncar. Se usan para áreas transversales masivas como productos de laminadoras con diversas áreas transversales. Y después, bueno, las de tipo de sierra de cinta tienen ceguetas continuas largas y flexibles que permiten una acción continua de corte. Estas pueden ser de tipo vertical, horizontal y también pueden estar en conjunto con un control numérico computarizado. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de sierras manuales, que puede ser el serrucho, sierra de costilla, la sierra de arco que había nombrado, las sierras circulares y unos tipos de sierras de cinta. ¿Puedo agregar algo? Bueno, para agregar que no está aquí en la diapo, pues, faltaría la parte de aserrado por fricción. Bueno, en este caso tiene una forma similar a la de... ¿Puedes ponerla de disco? Tiene una forma similar a la sierra de disco, con la única diferencia que la parte que va a cortar no tiene los dientes. Y generalmente esta hoja de ese disco está hecho de acero suave, y generalmente se tiene que frotar con la pieza que queremos cortar. Y las velocidades que va a alcanzar más o menos unos 7000, no, 600. 7600, Sí, metros por minuto. 100 metros por minuto. Bueno, entonces, al tener tanta velocidad, esta energía de fricción se va a convertir en calor, y esto va a provocar que se suavice con rapidez la zona angosta de la pieza. Y rara vez la acción, estos discos que trabajan con aserrado por fricción, rara vez tienen diente o muesca. Y bueno, generalmente, ¿en qué se usa esto? El proceso de aserrado por fricción generalmente es adecuado para los metales ferrosos y los plásticos reforzados, pero no para los metales no ferrosos, porque generalmente dice que tienden a pegarse a la cegueta del disco. Y eso sería todo, creo. Sí, profe. Sí, chicos, está bastante completo. Sí, lo veo que está bien. Le falta la parte de tipos de lima, eso, ¿no? Sí, eso no llegamos a completar la diapositiva. Sí, el limado, el acabado. Sí, eso está Bueno, el faltando. limado consistía en quitar el material en pequeña escala, una superficie, esquinas, orificios. Bien, sí. Eso es lo que le está Y bueno, faltando. el tipo de limas que habían, que son planas, redondas, triangulares, cuadradas. Cuadrada, No sí. lo completamos eso en la diapositiva, no lo tenemos a mano. Bueno, la completan y la suben al aula. No sé si he habilitado algún foro para subir, o dónde están subiendo, chicos. ¿Están subiendo en algún lado el resto? Al menos nuestro grupo no subimos todavía ninguna diapositiva, ni la anterior ni la Creo que era última. en el chat de consulta, algo así ahí en el aula. Yo le voy a colocar ahora uno para máquinas de herramientas, ahí suban las presentaciones o las direcciones, y si tienen videos, suban las direcciones de los videos. No me queda ningún otro grupo, ¿verdad? Creo que no, profe. Bueno, chicos, entonces suban esto va al parcial, y bueno, yo entonces el viernes preparo la clase que corresponde a abrasivos, y ahí seguimos trabajando en forma virtual nomás entonces, ¿no? Hacemos así para el día viernes, y para el martes que viene, capaz que también va a ser virtual para completar el tema, y recién el otro viernes vamos a estar de nuevo presencial, no sé si les parece así. Bueno, profe. Sí, profe. Por favor, anoten en el chat, ¿ya anotaron? Porque quiero copiar los nombres. Ahora voy a ¿Solo los nombres, profe? para la asistencia, a ver dónde O está. libreta universitaria también.
No, los nombres nomás. No sé si me lo puedo copiar así como con su nombre. A ver, creo que me permite copiar todo y pegar. Así que bueno, ahora lo copio, ya pusieron, ¿no? A ver, voy viendo. Recién estaban empezando a poner. A partir, porque ya copio, así cierro la video y estamos.